la doctora Marta Cohen, tanto tiempo. Hola Marta, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Javier, ¿cómo están ustedes allí? Muy bien acá. Con esta preocupación, ¿no? Ahora encima tenemos el tema de la hepatitis. Sí, bueno, como estaba escuchando, es por supuesto de origen desconocido, aunque hay grandes sospechas de qué estaría por detrás de esto. Ajá. En realidad ya son un poquito más de 300 casos en el mundo. Los niños, si bien sí se puede presentar hasta los 16 años, la mayoría tienen menos de 10 y sobre todo menos de 6 años. Ajá. Inicialmente, hasta hace 3 días atrás, yo decía, bueno, lo que decíamos todos, que habría surgido en el Reino Unido, habría surgido en la zona de Glasgow, y de ahí, bueno, ya hay en este momento 163 casos registrados en el Reino Unido, y por supuesto en 20 países, entre ellos Argentina. Pero el día de antes de ayer, no, en el día de ayer mismo, yo leí un estudio que publicó el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, en donde era un estudio de un hospital de Alabama, de hospital pediátrico, donde registraron estos casos en el mes de octubre. O sea, entre octubre y febrero eran estos casos que presentaban, o sea que no serían en enero que habría surgido, sino serían en octubre y posiblemente aún antes. Estos casos lo que tiene de inusual es que todos, por lo menos los del hospital de Alabama y 3/4 de los 300 que se han encontrado en el mundo, es que están relacionados con adenovirus. Pero, o sea, no pero se Marta, sabe. doctora, Sí. a ver, ¿de dónde surge? Porque usted decía en el comienzo, Bueno, ¿hay una idea de cómo surgió esto? sí, bueno, eso estoy tratando de desarrollar. La mayoría de los casos, y todos los de estos 9 de Alabama, que fue la última publicación que leí ayer, tienen adenovirus en la sangre. Sí. Sin embargo, el adenovirus hasta ahora no se ha demostrado en el hígado. Es decir, los pacientes tienen hepatitis, un 10% requirieron trasplante hepático, Sí. la mayoría no murieron, solo uno fuera del Reino Unido, y lo que sí tienen es el adenovirus en la sangre. En general el adenovirus que encuentran es el adenovirus 41, F41, pero como no está en el hígado, todavía no dicen es por adenovirus, dicen de origen desconocido. Una de las teorías posibles de por qué es porque el adenovirus produce catarros, resfríos comunes en los niños, produce cuadros gastrointestinales, diarreas, vómitos, dolor abdominal. Todos estos síntomas se presentaron antes en estos 300 niños y inclusive en estos 9 mejor estudiados del Hospital de Niños de Alabama. Pero ¿cómo? Pero doctora, a ver, lo que tenemos nosotros en la Argentina, ¿es lo mismo que está pasando en los otros 19 países? Sí, muy probablemente bueno. Sí, es muy probablemente sí. Lo que pasa que ¿por qué el adenovirus que produce resfríos y estos trastornos abdominales en algunos niños evolucionaría o habría evolucionado a producir una hepatitis, que no es una evolución habitual por adenovirus, que es otro tipo de virus no relacionado con el COVID? Este virus produce hepatitis en niños que tienen deficiencias inmunes. Entonces, una teoría que tiene bastante apego, o sea que en este momento está bastante tomando fuerza, es que podría ser que por haber estado tanto tiempo en cuarentena, encerrados, sin socializarse, sin entrar en contacto con los gérmenes, las bacterias, los virus habituales, y por lo tanto el sistema inmune se deprimió, y algunos niños podrían desarrollar estos compromisos de hepatitis por en realidad una inmunodeficiencia transitoria o una debilidad del sistema inmune. Pero esa es una teoría doctora, posible. En contra de esa teoría también tendríamos que, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde te estaba hablando del estudio que se hizo en el Hospital de Alabama, fue el país que menos cuarentena tuvo y que menos tuvo los colegios cerrados. Otra de las teorías dice que este adenovirus, que es del serotipo F41, lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud, sería más agresivo, habría cambiado su estructura para ser más agresivo y en este caso sí atacar el hígado de los chicos. Es otra teoría, pero hasta ahora no se comprobó en ninguna de las hepatitis que el adenovirus se recuperara con PCR del hígado. Por lo tanto, todavía estamos todos de acuerdo que es de origen desconocido. Hay varias hipótesis que se están estudiando. Lo que sí es importante es que
si bien el contacto o el ingreso del virus es por la vía fecal-oral, los niños no han tenido conexiones entre sí. Claro, ahí también... O sea, que no ha sido de uno a otro. Sí, ahí también podríamos interpretar que como se trata de un adenovirus y todavía no tenemos el real origen, también la vía de contagio podría ser aérea. En este caso, lo que planteábamos, si tenemos una emergencia de este tipo donde la Organización Mundial de la Salud actuó rápidamente, porque en este caso sí actuó rápidamente, a diferencia de lo que pasó con el coronavirus. ¿Por qué en muchos de los países no se volvió a implementar el tema del barbijo? Porque podría ser un elemento de protección, sobre todo en los menores de edad, actuando rápidamente, porque sabemos que cuando hay un problema de este tipo de salud que puede llegar a ser potencialmente grave, hay que tomar decisiones rápidas y actuar rápidamente con este tipo de elementos de protección. Sí, pero recomendemos que la Organización Mundial de la Salud no recomiende el uso del barbijo en menores de 5 años y la mayoría de estos niños tenían hasta 6 años de edad, es decir, la mayoría eran menores. Es más, la edad media estaría en 2 años, 11 meses. Ajá. O sea que es muy difícil que un niño de 2 años y 11 meses, de 3 años, pueda usar el barbijo. Sí, tal cual. Por supuesto que lo más importante es, primero, estar atentos. Segundo, en caso de que el niño, como vos decías, se tome amarillita la piel, las heces blancas, la orina oscura, consultar al médico y estar alerta, ¿no? Porque, un 10% evolucionan gravemente a trasplante hepático, ¿no? Y doctora, lo último, vamos a hablar de coronavirus también, aprovechemos de esto. ¿Cómo está, brevemente, cómo está la situación allí en el Reino Unido? Bueno, en el Reino Unido los casos están disminuyendo, pero la verdad es que ya prácticamente no se hacen testeos, entonces es una disminución posiblemente no real, porque hasta ya se han desarmado todos los centros de testeo, ya a partir de la semana pasada ya no se requieren los testeos en los chicos en las escuelas ni nada. Ajá. Si uno es positivo puede salir a la calle, puede ir a trabajar, o sea, no hay control, pero las muertes sí están bajando. Llegamos hace un mes estaban en 2.000 por semana con COVID, pero solamente 1.000 se morían por COVID. Ahora estamos en posiblemente unos 800 por semana en todo el país que se mueren por COVID y unos a lo mejor 500 que se mueren con COVID y otras cosas. Es decir, los casos se están disminuyendo. Obviamente es igual muy importante la vacunación, ¿no es cierto? La tercera dosis completa. Acá no se está dando la cuarta dosis. Pero todavía. Igual es un número importante, doctora, digamos, 800 por semana, supuesto. Digamos. Y que la pandemia no terminó. Bueno, por eso. A eso es lo que iba, ahí voy, Rodri. A eso es lo que iba, digo, porque, a ver, en el Reino Unido ya están en primavera. Nosotros, obviamente, estamos en el otoño, estamos viendo que hay un aumento, lógico o no lógico, lo que sea. Pero ya casi nadie usa barbijo, digamos, ¿no? Y la verdad, hoy en algunos lugares entrar con barbijo te empiezan a mirar todo como diciendo una de dos. O es un ridículo o ridícula, o tiene algo y arriesguémonos. Barbijo todavía. ¿Cómo? Aquí todavía se usa el barbijo, en los hospitales siempre. Sí. Uno va a un comercio y los empleados lo tienen puesto en general, claro. Pero bueno, sí, se ha dejado bastante el barbijo. En el avión, yo viajé hace poquito a Argentina, es obligatorio usarlo aún, es decir, que se está flexibilizando mucho las reglas, pero bueno, el tema es que se está vacunando mucho. Primero es la sensación de que el COVID pasó. Sí. Segundo, es la sensación de que, nos vamos a seguir dando vacunas. Argentina está dando la 4ª dosis de la vacuna, cuando en realidad África sigue sin vacunarse. Sí, entonces, el problema que tenemos es que puede surgir de allí una variante mucho más grave que nos afecte a todos. Sí, Marta, ¿qué opinión te merece el estudio que ratificó y hizo, creo que un mea culpa a la Organización Mundial de la Salud, donde habla del exceso de muertes, que no serían casi 6 millones de personas, serían más de 15 millones de personas en el mundo? Eso ya lo sabíamos, me parece muy bien que la Organización Mundial de la Salud lo reconozca. De los un poco más de 6 millones de muertos, hay alrededor de 15 millones adicionales de exceso de muertes. Ya en Europa habíamos notado en el año 2020 que había habido un 50% de exceso de muertes, es decir, muertes que fueron porque no pudieron ser atendidas los pacientes o seguidos o dados los tratamientos oncológicos como debía. Y además de eso, debemos considerar los problemas de salud mental
que van a continuar, que es también salud, y muchos casos estamos viendo un aumento de suicidios en la gente joven, Tal cual. en niños, un aumento de suicidio en niños Sí, sí. también. Y acá también ha habido mucho de eso.